Hola, soy Verónica Müller, la Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Museo amigos, museo comunidad, museo familia, muy buena noche. Ya estamos en diciembre, mes de conmemorar la natividad del Mesías. Ya listos para celebrar las fiestas decembrinas. Ya huele a ponche, a posadas, a romeritos, todas esas nuestras tradiciones que disfrutamos tanto. Visitemos a nuestros familiares, es un buen momento. Y de paso, pues vayamos a visitar museos. Hay tantos, de tan variados temas, que ustedes se van a sorprender. Fíjense que también en diciembre echan la casa por la ventana para que nos sorprenda sobre toda esta gama de temas tan diversos en donde nosotros podemos bajarle un poquito a la violencia, según Verónica Müller, la Dama Museos. Si nos llenamos de cultura no seremos los mismos. Soy Verónica Müller, su Dama Museos. Están sintonizando el 104.1 de FM, 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Museo Familia, queremos que abran la conversación con nosotros. Multilínea 5166-3404, Lada sin costo 01800-888-1500. Facebook, Museando Ando Oficial, y en Twitter, @LaDamaMuseos. Museo Familia, continuemos con nuestro trato. Yo difundo museos y ustedes me difunden a mí. La unión hace la fuerza. Museo, gracias. Antes que nada, quiero ofrecer disculpas porque hubo un cambio de invitado. El Museo de la Luz estará con nosotros en otra fecha inmediata y en su lugar, pues, ¿quién creen que aceptó venir al programa? Un gran querido amigo que es Cristian Gómez, que es el director, es filósofo, es una gran persona que hizo el gran Museo Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Yo espero que disfrutemos mucho este programa. Y también están con nosotros Sonrisas CDMX. Está David Contreras, Hatsiri Fonseca, Fernanda López, Francisco Ibarlucea Buzal, y un amigo, Jorge, un compañero de la ENA que también está con nosotros de visita. Fíjense que hoy precisamente, no me lo van a creer, pero yo iba caminando por la calle de Madero y veo a unos personajes ataviados a la usanza de la época del virreinato, de la época de la revolución, no del virreinato, de la época de la revolución, me están corrigiendo. Entonces, les dije, oigan, ¿no quieren ir al programa? Y entonces dijeron, pues sí, por supuesto, y están aquí. Sean muy bienvenidos, Cristian. Gracias por estar aquí. Vero, gracias por la invitación, es un gusto. David. Es un placer estar contigo, Vero. Hatsiri. Muchísimas gracias por la oportunidad de difundirlo. Fernanda. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Francisco. Muy contento de estar aquí contigo. Fíjense que antes de entrar al aire, le decía a Francisco que él es de oficio agrónomo, y entonces le quitó lo de la agricultura, le quitó lo agri y se quedó nada más con la cultura. Entonces, pues promete muy interesante este programa. Ya verán cómo nos vamos a divertir y vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Y yo les agradezco a todos ustedes que me hagan el honor de escuchar este programa, que es el único en el cuadrante que está dedicado a hablar de museos. Entonces, enseguida regresamos y nos vamos a seguirle de frente. Cristian, yo te agradezco verdaderamente que tú estés aquí con nosotros, que me hayas apoyado en este momento tan importante con un tema tan de hoy. Enseguida regresamos. Estás abriendo la conversación en Museando Ando. Sigue en la conversación con Verónica Müller.
Síguenos y continúa disfrutando de este paseo. Mis amigos, y como es nuestra costumbre, le mando un museo saludo muy afectuoso a todo el equipo que colabora en el Museo de la Biblia, el Maná de las Sagradas Escrituras. Y un museo abrazo muy particular, muy afectuoso a Karen Sillí, porque sin su ayuda esto no hubiera salido tan bien como está saliendo. A la familia Galván Samperio, Lupita, David padre y David hijo, a mis adorados y museo queridos escuchas, para todos ustedes, todo mi museo amor, bendiciones. Disfrutemos con todas sus pasiones y sentimientos la historia de este museo. ¿Qué te parece, Cristian, que empecemos con una palabra tan sencilla, con un pensamiento tan sencillo y coloquial como es cómo empieza Cristian Gómez a ser un niño y colecciona Biblias? Gracias, Vero. Dijiste algo muy importante al principio. Ya se acerca la Navidad. Sí. Reciban un saludo navideño. El mensaje navideño está precisamente en la Biblia. Claro. Yo estaba en la preparatoria, allá en los 70, ya vamos a ver mi edad. Y veía yo el Museo de Cera, porque estaba yo en San Ildefonso, y el Museo de Cera era un museíto que pasabas de camino. Y veía yo el interés que provocaba en todos los transeúntes. Y dije, ¿y por qué no un museo de Biblias? Y resulta que no hay, en toda América en ese entonces no había un museo de Biblias. ¿Qué tal? En México pues obviamente no. Ha habido museos de arte, de escultura, de pintura, del zapato, de la caricatura, de tantas cosas, pero no de la Biblia. Y el libro que es la Biblia pues ha sido, junto con la filosofía griega, los dos pilares de Occidente, de toda la cultura, de todos los valores. Entonces dije, ¿qué tal que alguien pasa y ve el letrero del Museo de la Biblia y se intriga y entra y entiende el proceso, cómo se escribe, de qué se trata, y a lo mejor hasta se lleva una porción, ¿verdad? Claro. Y bueno, no? Pues eso obviamente requería recursos, y lo único que hice fue empezar a coleccionar Biblias. Y pues fue hasta el año 2000 cuando, de todas maneras no había recursos, y junté a algunos amigos y les dije, vamos a constituir una asociación civil y vamos a arrancarnos. Estaba entonces en la Secretaría de Cultura Alejandro Aura. Fuimos a visitarlo y nos abrió el espacio para iniciar exposiciones itinerantes. Empezamos en el metro. ¿Cómo no? Y bueno, tenemos 17 años de hacer más de 110 exposiciones itinerantes en la UNAM, en el Poli, en la UAM, la Salle, el Colegio de México, estaciones del metro, museos, casas de cultura, en varios estados de la República, en iglesias de todos los signos. Inclusive en una librería, yo me acuerdo también, ahí te fui a ver, como de que no, te disfruté mucho. Y ahora, bueno, la colección que yo por allá de los años 90 tenía unas 100 Biblias, pues aumentó a 1500, 2000, ahorita nos acaban de donar un fondo de 300 Biblias antiguas. ¡Ay, qué bonito! Y estamos superando las 3000 Biblias diferentes. Y por cierto, pues si me permites, los invitamos para que este miércoles 6, a las 5 de la tarde, nos visiten en Tonantzin 31 a conocer este fondo que acaba de llegar. Es el fondo que va a estar en exhibición, y a la pequeña ceremonia, pero solemne, ¿no?, de agradecimiento, de entrega de todo este acervo, y unos bocadillos por ahí. ¿Qué te parece que nos das puntualmente la dirección, cómo llegar? Ya dijiste que no hay costo para entrar, no, ¿verdad? No hay costo, no. El horario, para que lo anoten nuestros amigos. Sí, ese día, el día 6, a las 5 de la tarde, no tenemos ningún costo, es una ceremonia abierta. La calle se llama Tonantzin, el número es 31, Tonantzin 31, y esto es muy ubicable porque estamos saliendo de la estación del metro normal. A la vuelta es la calle Tonantzin y ahí estamos. No hay pierde. No hay pierde, sí. ¿Me decías teléfono? Sí, por favor. 5672-0007, 5672-0007, y un correo electrónico, museomaná@yahoo.com.mx, museomaná@yahoo.com.mx. ¿Y qué tal las redes sociales?
Bueno, en Facebook también encontrarán la página del Museo de la Biblia y sí, bueno, ¿Está como tal, Museo de la Biblia? como Museo de la Biblia, exactamente, Museo de la Biblia. ¿En Twitter? No, tenemos. Ese no. ¿Instagram? No. Bueno, por lo pronto con eso nos quedamos. Claro. Oye, Cristian, ¿y todavía tienes talleres? ¿Y tienes la universidad? Sí, bueno, allí en el museo hemos apartado dos galerías de exhibición y algunos salones para dar clases. Son propiamente diplomados, aunque los diplomados integrados son como carreras, porque cada tema te dura 4 años. Ándale. La primera carrera es Ciencias Bíblicas, que es cómo se escribe la Biblia, los manuscritos, su relación con la filosofía. La segunda carrera es Idiomas Bíblicos, y estudias hebreo, griego, arameo, latín y las teorías de traducción. La tercera carrera es Teología, que es toda la hermenéutica y la historia de las doctrinas, del pensamiento. La cuarta es Música Sacra. Ay, sí, esa es divina. Sacra, y estamos abriendo la de Filosofía. Entonces son cinco carreras. La comunidad, ¿cómo ve nuestro Museo de la Biblia? Bueno, hay de todo. Fíjate que hemos encontrado que aún en ámbitos no religiosos, la gente culta lo aprecia mucho, ¿no? Porque conoce el valor del libro antiguo, el valor de los libros fundantes de cultura. En cambio, aún en ámbitos religiosos, la gente que no tiene mucha cultura no se interesa. Sí, Como sí, que sí. dice, bueno, pues yo para qué quiero saber de tantas Biblias, si yo tengo la mía, o por ejemplo México es un país donde la Biblia ha tenido un lugar de mucha oposición, desde la llegada de los españoles hasta el Concilio Vaticano II en 1965, la Biblia estuvo oficialmente prohibida. Sí, claro. Después, digamos en el siglo XIX, quienes trajeron o aperturaron para que la Biblia entrara fueron los liberales, pero todo el partido conservador siempre estuvo en contra de la Biblia. Y hoy un poco la modernidad, o más bien la posmodernidad, como que anda un poco despistada y piensa que la Biblia es la culpable de ciertas cosas, y no ve que es un libro contestatario que más bien nos vuelve críticos, ¿verdad? Y entonces no se le da ese lugar o no se le reconoce esa influencia en la cultura como el libro más traducido, más perseguido, más amado de toda la historia. A veces se le quiere ver solo como un libro religioso, pero además de que es interreligioso, es un libro muy importante para toda la historia del libro, de la escritura, de los alfabetos, de los idiomas modernos, y en especial para lo que somos hoy. Es a partir de la ética de los profetas bíblicos de donde podemos fundamentar la igualdad de todos los seres humanos, el concepto persona que no tenían los grecorromanos, y el fundamento para los derechos humanos en la medida en que todo hombre es a imagen de la divinidad. De ahí la importancia de un libro así. Mira, y ahí llegó nuestra primera pregunta de nuestros museamigos. ¿Qué tiene que ver la filosofía con la Biblia y con la religión? Bueno, la Biblia no es filosofía, nace antes que la filosofía. Bueno, una parte de la Biblia se escribe antes que nazca la filosofía en Grecia en el siglo V. Sin embargo, la Biblia tiene, por un lado, implicaciones filosóficas, pero a partir del siglo II de nuestra era, toda la filosofía está impregnada de pensamiento bíblico. Es decir, desde Justino, San Agustín, Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Bacon, Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, hasta nuestros días, Paul Ricoeur, Wolfgang Pannenberg. O sea, la filosofía y la Biblia van de la mano en una cosa que se llama teología y que es inseparable. Porque finalmente la filosofía, desde un aspecto, no es más que la actitud inquisitiva por la totalidad de lo real. Y la religión es la pregunta por el sentido de la totalidad de lo real. Entonces, en ese sentido, pues van totalmente de la mano. Históricamente siempre han ido de la mano. Me preguntan qué es teología. Bueno, etimológicamente solo es un discurso acerca de Dios. Pero como a Dios no lo conocemos como cosa, no hay un microscopio o telescopio que diga, ya había Dios. Que más bien la revelación pretende ser un mensaje al que no podríamos acceder si Dios no hubiera hablado. Y entonces la teología, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, es la reflexión sobre aquello que Dios ha hablado. Y claro, lo que ha hablado, la manera principal en que ha hablado, es la Navidad. O sea, la aparición de Dios hecho humano, para identificarse con los humanos, ser conocido por los humanos.
Todavía tienes en exhibición la Biblia de Maximiliano de Habsburgo y las otras Biblias que en aquel entonces pude observar, las chinas, las de braille, las de niños, etcétera, etcétera. Bueno, no precisamente en exhibición, porque 3,000 Biblias te requerirían un edificio de varios pisos, ¿no? Por Sí, supuesto. las tenemos en un acervo tipo biblioteca. Ok. Lo que está en exhibición ahorita es el fondo que nos donaron. Pero sí, efectivamente, acostumbramos llamarle módulos a los temas históricos. Primero los textos hebreos y griegos en los que nace la Biblia. Luego las versiones antiguas, cuando la Biblia se empezó a vertir al latín, al copto, al arameo, al árabe, al georgiano, al gótico. Wow. Luego la Edad Media, manuscritos, desarrollo de la tipografía. Luego la imprenta, la Reforma y luego los idiomas extranjeros. Y todo. Y la de niños. De sección de niños, sección de apócrifos, de invidentes. Oye, entonces si uno deseara ver este acervo cultural, podría hacer una cita contigo y verlo, no de un día para otro, obviamente, pero por curiosidad o por investigación, qué sé yo. Sí, claro, sí. El horario normal sería de martes a viernes. Eso nos faltaba. De 12 a 5 de la tarde. O sábados de 10 a 2. Pero si alguien quiere investigar alguna Biblia que no está en exhibición, o ver un poco más del acervo, otras cosas que de momento no están en la pequeña exhibición que se va cambiando, con mucho gusto. Perfecto. ¿Qué tal, mis amigos? Enseguida regresamos porque esto se está poniendo muy museo sabroso. Estás abriendo la conversación en Museando Ando. Mis amigos, una pregunta directita a nuestro querido Cristian. La celebración de los 500 años de la Reforma Protestante por Martín Lutero. Platícanos, porque tú eres el experto. El 31 de octubre de 1517, un sacerdote católico, monje agustino, que se llamaba Martín Lutero, colocó unas tesis, el origen de las actuales tesis universitarias, ¿no? Donde decía que la salvación no se puede vender, porque si Cristo murió para perdonarnos, ¿cómo le vamos a vender a la gente el perdón? Y esto es porque unos certificaditos que llamaban indulgencias se vendían para que la gente estuviera segura de ir al cielo y pudiera seguir viviendo como quería, ¿no? Entonces él como sacerdote quería reformar su propia iglesia. Y eso fue hace exactamente 500 años. Entonces 2017 se está celebrando en toda Europa. Incluso el Papa Francisco visitó Noruega, Suecia, Alemania para la celebración de estos 500 años de la Reforma, que pues es un asunto muy ignorado. A veces no se sabe exactamente de qué se trató. En esencia se trató de comprender que si Jesús murió en la cruz, Dios nos ofreció el perdón con ese acto de amor, nos está demostrando que nos acepta, y que todo lo que necesitamos es la fe para aceptar ese regalo que es el perdón. Y que no, las obras buenas tienen un lugar muy importante, pero como consecuencia de habernos encontrado con Dios, no como requisito para que Dios nos acepte, sino que el amor de Dios es incondicional a todas las personas. Perfecto. A ver, mis amigos, ¿cuál es la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, hay preguntas muy bonitas, las vamos a contestar muy rápido por el tiempo, ¿verdad? Claro. El Antiguo Testamento es lo que se escribió antes de Jesús, está en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento es lo que se escribió después de Jesús, se escribió en griego. Los idiomas cambian por la época en que el pueblo de Israel vive en su contexto político, pero toda la Biblia es una unidad y su tema central es precisamente el Mesías. ¿Por qué tantas Biblias? Bueno, nosotros tenemos muchas porque se ha traducido a más de 3,000 idiomas. Entonces simplemente tener una de cada idioma, ¿verdad? Déjenme decirles que en México los franciscanos empezaron traducciones al otomí, al tarasco y al náhuatl desde el siglo XVI. Solo que los dominicos se los prohibieron y quemaron el trabajo. Entonces no se retomó el trabajo hasta que el doctor José María Luis Mora en el siglo XIX tradujo el Evangelio de Lucas al náhuatl. Pero el trabajo grande a los idiomas mexicanos, que son más de 300, se ha hecho en el siglo XX. Y ahorita se han traducido ya
140 Nuevos Testamentos y 10 Biblias completas, al maya, náhuatl, otomí, musgo, zapoteco, todos los idiomas mexicanos. Sí. Entonces, muchas Biblias, primero porque hay muchos idiomas. Segundo, porque es el libro más impreso o manuscrito a lo largo de 20 o 25 siglos, ¿no? Y por otro lado, porque pues cada iglesia, cada cultura, pues quiere hacer su propia traducción para disfrutar a fondo ese gran proceso que es sacar un texto desde sus originales. Claro. ¿Existe la Biblia escrita por María Magdalena? Existe un evangelio apócrifo que se atribuye a María Magdalena, pero es apócrifo en la medida en que no es aceptado por los cristianos porque data del 3er siglo después de Cristo, es decir, nadie conocía a Cristo cuando se escribió ese texto, y es un texto gnóstico, no cristiano, es un texto de otra religión, dualista, que cree que el cuerpo es malo y el alma es buena, entonces el cuerpo se condena, se ve como pecaminoso, ¿no? Dependiendo de la Biblia, el contenido que tenga es diferente, porque hay varios autores. No, esa es muy importante pregunta. Hay muchas traducciones, pero siempre es la misma obra. La Biblia es la misma. Claro. Se puede haber traducido como cualquier otra obra que no haya estado en español, ¿verdad? Mucha gente puede traducirla, muchas organizaciones pueden traducirla, y entonces cambia. Puede ser la calidad o el público al que está dirigido, más culto, menos culto, de los originales o de otra traducción previa, pero siempre es la misma obra, es la misma Biblia, solo hay una Biblia. Porque inclusive la siguiente pregunta va muy de la mano de la pregunta que te acabo de hacer. ¿La Biblia cristiana y la católica es la misma? Es la misma. Usted puede comparar pasajes en Biblias protestantes y católicas y dicen exactamente lo mismo, aunque sea con diferentes palabras. Por ejemplo, antorcha a mis pies es tu palabra, y otra traducirá tu lámpara, tu palabra es una lámpara a mi camino. Es lo mismo. Claro, pero entre la Biblia católica y ortodoxa hay más libros que en la versión protestante y judía. Pero esos libros son judíos y son anteriores a Cristo. Leerlos o no leerlos, en realidad es intrascendente, no pasa nada. No dicen nada que altere o que me haga católico o protestante. Sería una discusión muy secundaria. En ese sentido, cualquier Biblia es buena. Cristian, una pregunta muy en corto. A ti, a Cristian, ¿qué le ha dejado toda esta historia de Biblias en tu vida? Bueno, la Biblia, además de su valor bibliográfico, sobre todo las antiguas, ¿no? Su valor cultural, su valor documental, histórico, es también un mensaje espiritual. Y yo creo que el mayor legado para mí ha sido precisamente el intentar comprender cada vez más el mensaje central de la Biblia, es el amor incondicional de un Dios creador de todas las cosas, que nos conoce personalmente, que nos busca y que lo único que hace falta es que tengamos una respuesta. No de una religión en particular, no del rito exterior, sino una respuesta interior, espiritual, de fe y de un amor como el que se enamora del que te ha seducido, ¿no? Enamorarnos de Dios. Eso es. Yo recuerdo en alguna ocasión, en alguna plática que tuvimos, cómo es que uno cambia, por ejemplo, les voy a describir a Cristian. Es un señor con el permiso de su familia, de su esposa, un señor guapo, que tiene un rostro que tiene luz. ¿Te acuerdas que eso un día lo comentamos en un cafecito, que dijimos, cómo el rostro de una persona que trae muchos problemas, falta de identidad, etcétera, etcétera, trae un gesto un tanto cuanto agrio? Y yo te veo tan en paz. Siempre me has dado esa impronta de paz, de tranquilidad, de amor. Porque estás manejando el libro más importante de todos los tiempos de la historia del mundo. Bueno, Dios te diga que así seamos. ¿Verdad? Sí, los problemas nunca van a faltar. No, claro, claro. Nos hacen crecer, pero esa intimidad amorosa te hace que puedas trascender, que tu alegría o tu paz pueda trascender a las circunstancias. Estábamos comentando que Lutero, bien dijiste que no tenía la intención de separarse de la Iglesia. ¿Es lo mismo la palabra que dijimos hace rato con lo de las bulas papales? ¿Es algo similar? ¿Comprar los perdones? ¿Es lo mismo? De alguna manera la costumbre de obtener el perdón haciendo algo todavía existe, ¿no? Es decir, todavía se ignora el hecho de que el perdón es un regalo. Aquí lo importante es
lo que Lutero subraya es que el perdón es un regalo. No se intenta separar de la Iglesia, lo excomulgan unos 4 años después, cuando tratan de disuadirlo, ¿verdad? Y pues no lo convence porque él se basa en la Biblia, en el mensaje de la Biblia. Entonces, según ese mensaje de la Biblia, el perdón no lo ganas, no lo alcanzas, se te regaló. Lo único que necesitas es desearlo. Es un regalo que tienes que buscar porque preguntas por él y entonces se convierte en una respuesta para ti. Y entonces cuando tú te sientes perdonado, pues eres transformado. Pero aceptar que eres perdonado, pues es un acto de fe. La fe es una certeza y es a la vez una actitud de entrega. Es como cuando le preguntan a la muchacha, ¿te quieres casar con fulanito? Cuando ella dice sí, no solo está entendiendo algo, no solo está diciendo algo, sino a partir de ese momento la relación de su vida es totalmente diferente, nuevas responsabilidades, nuevos privilegios. De la misma manera, la fe es eso, es el sí a un Dios amoroso. Y ese sí nos cambia como la novia que se casa. Inclusive por ahí leí que estabas comentando sobre cuando la Iglesia y el Estado se separan, surge algo con los reyes, surge algo con este mundo espiritual. ¿Nos puedes abundar en esto? Bueno, primero pasó lo contrario, ¿no? La Iglesia se unió al Estado por allá en el siglo IV con el emperador Constantino, y eso trajo mucho daño al cristianismo, porque se sincretizó con ideas paganas, romanas y de otro tipo, gnósticas. Y bueno, el cristianismo que hoy conocemos está muy lejano del Nuevo Testamento. Mucha gente dice, pues es que a mí no me convence. Y no lo convence precisamente porque está muy alejado, porque no conocemos ese cristianismo de Jesús. Entonces, pues, tras la Reforma, algunas de las ramas del protestantismo propugnan porque la religión no sea una cuestión de Estado, porque el Estado no tenga nada que ver con la Iglesia, ¿no? Primero para que los creyentes tengan la libertad total de ir o no ir a donde quieran. Claro. Pero también para que un Estado sea justo y además duradero, necesita mantener la libertad de religión. Porque si el Estado no da libertad de religión, de prensa, de pensamiento, a la larga no se sostiene. Entonces, puesto que el mensaje de la Biblia es amor, el amor requiere libertad. Tú no te puedes enamorar a fuerzas. No. Entonces, el Estado que está sustentado en el derecho, que es de naturaleza coercitiva, es diferente a la fe, que es de naturaleza absolutamente decidida libremente por el individuo. Perfecto. Cristian, ¿me permitirías hacerle unas preguntas aquí a los muchachos de Sonrisa Ciudad de México? Pues como comentaba, yo iba caminando y a la vez platicando con mis amigos que están aquí y que les digo, ¿qué tal que se vienen al programa y nos platican su experiencia sobre las representaciones teatrales de nuestros personajes históricos en nuestras calles? Eso no sé si lo haya en otras partes del mundo. Lo ignoro, no lo he investigado, pero por lo pronto me siento muy orgullosa de ser mexicana y saber que mexicanos están haciendo eso en Sonrisa Ciudad de México. Enseguida regresamos y vamos a decirles a nuestros amigos que por favor nos digan un pequeño versito de lo que dijeron hoy. Estaban representando a los hermanos Aquiles Cerdán, ¿verdad? Sí, entonces enseguida regresamos. Síguenos y continúa disfrutando de este paseo. Comentario. Estamos aquí acotando, antes de entrar al aire, que esto tiene muchos años más de que se hizo en otras partes del mundo, ¿no? Francisco, ¿qué nos decías? Sí, bueno, en Francia, en Italia, en España, pues hay festivales al respecto de narración oral y de teatralización de personajes históricos. Tiene pues ya una gran tradición, hay muchos festivales en Nîmes, en Lyon, en Barcelona, en Florencia. Tienen 40, 50 años haciendo esto. La narración oral en México tiene 30 años, con el maestro Francisco Garzón Céspedes,
y de ahí personas como Germán Argueta comenzaron a hacer este tipo de recorridos teatralizados, ¿no? De narración oral personificada, ¿no? Que la narración oral, pues la primera con Francisco Garzón Céspedes era muy ortodoxa. Prohibía el vestuario, prohibía la caracterización o los personajes, y a partir de esta ruptura que hace Germán Argueta a partir del 87, se comienzan a hacer este tipo de recorridos en el centro histórico, sobre todo en la Merced. Bien, me corrigieron que se dice teatro urbano, ¿verdad, muchachos? Pues empecemos, por favor, David, danos cue. Efectivamente. Así es. El 20 de noviembre del año de 1910 empieza un movimiento en México llamado Revolución Mexicana. En este movimiento, el personaje principal es Francisco Ignacio Madero. Y si no... Pero déjeme corregirle, joven. Bueno, yo vengo de otra época, veo que usted anda vestido de una forma muy extraña y estamos aquí en la calle de Francisco y Madero, que tiene el nombre de este personaje a quien yo quería tanto. Déjeme, me presento, soy Aquiles Cerdán. Yo fui escritor, fui periodista, fui un gran seguidor de Francisco y Madero desde 1908, que se hizo esta entrevista con Krillman y Porfirio Díaz, que dio pauta para que hubiera un poco más de democracia. Pues Bernardo Reyes entra a la lucha por las elecciones, al igual que Francisco y Madero, se pierde, bueno, hay nuevamente ahí engaño a la población y se comienza a gestar todo esto. Yo acompaño a Francisco y Madero, que se encontraba en Coahuila, pasa hacia Texas, y ahí religiosamente venía mi hermana Carmen a traer dinero para comprar armamento, que posteriormente lo llevaríamos a casa de mi hermana Natalia. Pero bien te dije, mi querido Aquiles, no seas tan confiado. Tenemos que tener mucho cuidado con toda la gente que está a nuestro alrededor. Y de hecho, por eso nos sucedió lo que nos sucedió. Te dije bien, no entregues armas. ¿Qué fue lo que le sucedió, señora Carmen? Usted no está para saberlo, pero ahora se lo voy a relatar. Justamente, en la mañana del 18 de noviembre, las cosas estaban algo turbias aquí, en Puebla de Los Ángeles. ¿18 de noviembre? Así es. ¿No el inicio era el 20? Así lo había pedido Madero. Sin embargo, Aquiles se fue dejando el arma a cada persona que dijera que iba a estar en nuestro movimiento. Pero no fue así. En realidad lo que sucedió fue que todos se alistaron. Eran 500 personas apostadas afuera de la casa de 1000 Natalia. federales. Contra Máximo, Natalia, tú, yo. Estamos 4 contra 1500 personas. Había que arengar a todas las personas, y así lo hicimos. Desde el balcón empecé a gritarle a todo el que veía mi paso: ¡levántate, pueblo! Es momento de levantarnos. La lucha ya está aquí. Madero lo ha pedido para el 20, pero estos nos quieren madrugar. ¡Levántate! Ahí están los federales, están los niños en la casa. Carmen, tengo que sacar a los hijos de Aquiles y a los míos. Tengo que esconderlos en algún otro lugar. No pueden estar aquí en medio de la balacera. ¿Sabes qué? Tengo que esconderme. Seguramente don Porfirio va a hacer de las suyas y los va a apresar. Tengo que ser yo la que los saque de la cárcel a los 3. ¡Carmen! Me han herido, me han pegado. Hermana, ayúdame. Ayúdame, por favor, pon el pecho. Hermana. Natalia, vamos a llevarlo al sótano. Ahí hay que dejarlo. No. Aquiles, tú puedes, resiste. No puedo. Se dice que en ese momento los hermanos Aquiles Cerdán bajaron a la cocina. Ahí en la cocina abrieron la parte de abajo en donde ocultaban las armas, y ahí dejaron oculto a Aquiles Cerdán. Hermanos, son demasiados. Máximo ha caído. No pudimos hacer nada por él, pero regresaremos por ti, te lo juro. Natalia, llévate a todos, sal por la puerta. Yo aquí echaré bala. Vamos, Aquiles, resiste. Levántate, pueblo, levántate. En la madrugada del 18 de noviembre de ese mismo año, las fuerzas federales entran a la casa de los hermanos Cerdán haciendo un cateo, buscando por todas partes. Carmen fue encarcelada. Natalia fue llevada presa igual que con su madre. Se dice que uno de los federales se queda custodiando la casa. Y en la noche se oyó un quejido saliendo de la cocina. En ese momento, el federal se dio cuenta.
Así que eres tú el escondido. ¡Oh, no, por favor! ¡No! ¡Tenga piedad! ¡Muere, no estoy armado! perro! ¡No se... Dándole el tiro de gracia a Aquiles Cerdán, el primer movimiento de revolución se hace en Puebla, 18 de noviembre del año de 1910. ¿Me podrías y nos podrías decir, querida Hatsiri, cuál fue el sentimiento que hoy me motivó tu sonrisa? Bueno, la sonrisa parte de que vemos a toda la gente que se involucra tanto en nuestra escenificación, que nos regalan el silencio absoluto, aunque estén transitando por Madero y se paran a ver lo que está sucediendo. El sentir que les podemos transmitir todo este amor por nuestro México, por nuestra gente, por nuestras raíces, por nuestra historia, ¿no? El sabernos portadores en un segundo de esa realidad histórica que nos conformó como nación y como país. Yo siento que los mexicanos somos un país muy agradecido cuando recibimos estas muestras de actuación, de teatro urbano, de todo lo que encierre cultura, de museos, ni qué decir, y esas sonrisas, como tú dijiste, yo vi a personas con las lágrimas en los ojos, porque se meten y se hacen uno. Entonces es una comunicación extraordinaria. Antes de que el tiempo nos coma, ¿nos pueden decir, por favor, en dónde los podemos ver? Si nos podemos comunicar con ustedes, por favor, Dari, danos los datos. Sí, claro. Mira, la Secretaría de Turismo lleva a cabo un programa llamado Sonrisas por tu Ciudad. En este programa Sonrisas por tu Ciudad te da guías certificados, autobuses de primera, te lleva a diferentes sitios, a diferentes espacios, pero también se preocupa por aquellas personas que van caminando, que no tienen ese tiempo necesario, pero que quieren conocer un poquito más a México. Y México está abierto para todos los mexicanos, claro, o debe estar abierto para todos, claro, los mexicanos. Sonrisas es un programa que te abarca desde la zona más rural hasta la zona más más abundante, económicamente. Obviamente en el centro de la ciudad nosotros encontramos a todos este tipo de personas, diferente tipo de personajes, que es muy bonito verlos, que se involucren. Nosotros no nada más contamos personajes históricos, sino también contamos personajes de leyendas, personajes buenos, personajes malos, que la gente te agarre y te diga, es que yo te quiero, no te mueras, y los niños chiquitos que lo agarran a uno, es algo sensacional, es algo, yo creo que más que nada estamos por eso, porque digo, la paga es la misma. Pero como yo les he dicho a ellos, pues vamos a poner nuestro máximo esfuerzo, porque muchas veces uno viene decaído, viene con otra sintonía, ¿no? Viene con esa, el bueno quiere ser malo, el malo quiere ser tal vez un regular, entonces hay que reflejarlos tal vez en una sintonía y hay que darle su fuerza necesaria a cada persona. Secretaría de Turismo es un programa completamente gratuito de Sonrisas por tu Ciudad y nos puedes encontrar en www.mexicocity.gov.mx. También en los números telefónicos es el 01800 008 01800 disculpa, 01800 008 9090. Y bueno, en las páginas de Facebook estamos como Sonrisas CDMX. En redes sociales. Bueno, en las redes sociales tenemos Twitter de Ciudad de México, Sonrisas por tu Ciudad. Y bueno, todo esto que nosotros yo creo que hacemos, más que nada es por el profesionalismo de cada uno de los compañeros. Claro. De que se meten en el personaje, de que se integran a eso, y además la cooperación, ¿no? Que hay. Nosotros somos una familia, todos somos guías certificados, o si no somos historiadores o historiadores, y estamos, pues, casi se podría decir la misma sintonía, como tú bien lo dices. Somos una familia muy amplia, muy grande. Sí, sí, sí. Y obviamente, pues, por eso mismo dar resultado a las cosas. Si no para mí, así, claro, chocaríamos. Les quiero compartir el recuerdo que yo tengo cuando colaboré con Sonrisas por tu Ciudad, que me tocó llevar a 620 personas en estos camiones tan de primera. A ver,
Si una familia quiere encontrarse con ustedes, ¿hay algún horario? ¿Hay alguna calle en especial? Díganos. Estamos utilizando actualmente todas las avenidas principales del centro histórico, sobre todo Madero y Moneda. Ujú. De hecho, mañana tenemos una representación, los invitamos a todos a partir de las 2 de la tarde. Buscan La Manta, el sonido de Sonrisas por tu Ciudad. Ujú. Vamos a estar caracterizados, pero hay muchos recorridos aparte que pueden encontrar en el centro histórico. De hecho, en las páginas que David dio, es donde podemos difundir más fácilmente qué programas se van a estar presentando. Y si no, ustedes llamen y pregunten en dónde van a estar los caracterizados, cuáles son las opciones para viaje que se están ofreciendo. Y con todo el gusto del mundo, personal completamente profesional, estaremos atendiéndolos. Oye, Fer, ¿y cuánto dura la puesta en escena? ¿Una hora, media hora? ¿Cuánto es? Dura aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Fantástico. Sí, es algo que sea dinámico, sobre todo si nos ponemos en calles donde transita demasiada gente, para que la gente pueda contemplarlo sin estar más de una hora parado ahí, ¿no? Sí. Francisco, ¿con qué quieres cerrar? Pues bueno, ojalá nos puedan acompañar en cada uno de estos recorridos. Ya son los últimos días, tenemos un par de semanas para que nos visiten, no nada más estos recorridos caracterizados, sino también manejamos otras rutas. Ujú. En el Leyendas, interior de la ¿no? Ciudad de También te he México. visto. Sí, bueno, en leyendas también participo, no nada más en Sectur, sino en otros espacios. Y bueno, si me quieren contactar en mi Facebook, Francisco Ibarlucea Bozal, ahí Ujú. pues ven las actividades que tenemos. Nos están pidiendo nuestros museamigos que si tienen otra escena, por favor. A ver, ¿cómo de que no? A Sí, ver. claro, ¿cómo no? Claro, ¿cómo de que no? Vamos a representarla ahorita. Hasta nos dio calor. Es ahí, en esa calle, en ese grandioso edificio donde suceden grandes anécdotas. Entre estas grandes anécdotas se han dicho que hay mujeres que fueron encarceladas injustamente en esa estructura de piedra que se le conoce con el nombre de la Santa Inquisición. Allí actualmente es el Museo de Medicina. Todavía en las noches se logra escuchar ese llanto amargo de las personas. De entre todas las personas también se cuentan leyendas. Una leyenda que hace una mujer muy bella, una mujer hermosa, traída desde Córdoba, enjuiciada en la Santa Inquisición. Una mujer de nombre, la mulata de Córdoba. Puras habladurías, mi señor. En realidad, esa educación la recibí de mi madre. Bueno, no era tan mi madre. Era la negra que me acogió entre sus brazos. Ella me enseñó todo lo que hoy sé. Algunos dicen que les hice el mal. En realidad, solamente iba por la vida deseándoles el bien. Como por ejemplo, cuando esa persona se acercó a mí y me dijo: mulata, mulatita, regálame por favor una pócima, porque yo quiero un hombre y no encuentro quién. Y mire usted, no solamente le encontré un buen mozo, amable, tierno, bondadoso y que le ayuda al hogar, sino también él le dio estos 14 hijos. Qué buena mano tengo, ¿verdad? Me dijeron que fuiste enjuiciada por un hombre de la Santa Inquisición. Así ¿Cierto? fue, así fue. Ese hombre no estaba conforme, porque se acercó a mí y me decía: mulata. Mulata, mulata, así que quieres rescatar tu alma de todas estas desavenencias, mulatita, mulatita, ¿quieres que te saque yo de todos estos problemas? Mira que yo tengo muchas tierras en España, y tengo muchas granjerías, y tengo estanquillos, he de llevarte a otros lugares, pero mulata, compláceme, mulata, que yo te he de sacar de este problema, mulata. Pero puras habladurías. La mulata no ha hecho nada porque deba de ser enjuiciada. Usted y sus sucios y pecaminosos. Mulata, yo sé lo que te conviene, mulatota. No, yo estoy dada y vendida a otro hombre. Y así prefiero quedarme. ¿Cuál es el precio, mulata? Yo lo pagaré,
Muy caro para que lo pague, mi señor. Pero quizá algún día. Es cierto que te llevaron a las cárceles. Ahí en las cárceles te desnudaron, te pegaron, te hicieron con el látigo 1001 marcas. ¿Qué te obligó? ¿Cómo saliste? ¿Qué pasó ahí? Hicieron de mi cuerpo lo que ellos quisieron, mi señor. Una y otra vez. ¡Mulata! Tienes que decir. ¡Mulata! Eres una hechicera, una bruja. Incautadora. Y yo no hice nada. Hasta que llegó un hombre bueno. Y él me llevaba pan y me llevaba agua a mi celda. Él era mi carcelero. Y así él, un día, se me acercó. Mulatita, no dejes que te maten, mulatita. ¿Qué vamos a hacer los mestizos? ¿Qué vamos a hacer los indios, mulatita? Mulatita, no dejes que te Habrá maten. alguien que les ayude. Mulatita, mira, yo sé cómo puedes evadir esto, mulatita. Toma este carboncito, mulata, toma este carboncito. El viejo carbón. Claro que sí. Deslízalo por aquí, que nadie te vea. Vete ahora mismo. Sálvate, mulata. Vete Aquí ahora está, mismo. mulata. Sálvate. Regresa mañana. Y si quieres saber más, vaya a vernos en la calle de Madera. En la calle de Moneda. Ahí estaremos para servirles. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué creen? Mis amigos, tenemos 3 pases dobles para ir a ver a Emanuel y Mijares. Estos pases quieren dueño. Así es que ya saben, Museando Ando Oficial o SAI en la multilínea 5166-3404. Estamos abiertos para que estos pases se los lleven ustedes y disfruten a Emanuel y Mijares. Cerramos con la gratitud de haber estado aquí, Cristian. De verdad, me hiciste la noche. Y a los amigos también. Que no sea la única vez que vengas. Tenemos mucho más que platicar del museo. Hagámosles muchos recorridos virtuales. Y gracias a David, a Francisco, a Hatsiri, a Fernando, a Jorge y a ustedes, amigos. Museotes, museitos, museos. Aquí en Museando Ando nos encontrará. Les envío todo mi mucho amor y mi gratitud por estar con nosotros. Benditos sean. Gracias, museo, gracias. Hasta la próxima. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.